Muy bien. Vamos a iniciar entonces. Cualquier consulta que tengan, por favor, me escriben, ¿sí? De igual manera, siempre estoy activa y siempre les digo, me van a disculpar si es que no puedo responder rápido, pero siempre estoy también en la plataforma. O me escriben a través del delegado, sin ningún problema con eso. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a iniciar. Pueden ver, ¿verdad? ¿Sí? Vale, gracias, Cristian. Gracias, Roberto. Hablamos entonces de los indígenas o los indios en el siglo XVII. Al final del PowerPoint van a encontrar la bibliografía. Preferentemente estuve usando los trabajos de Susnik, que también ya es conocido por ustedes. Entonces vamos a explicar un poco, o al menos quiero hacerlo de manera un poco más abierta, no solamente hablar yo, sino también que ustedes puedan compartir lo que ustedes ya saben sobre este tema, ¿verdad? Ya que tienen dos asignaturas muy, muy afines a lo que es este seminario, entonces yo no pongo en duda el conocimiento que ustedes ya lo tienen. Comenzando entonces con esa parte, lo que vamos a mencionar, ¿se acuerdan ustedes de la clase pasada? ¿Qué vimos o hasta dónde vimos la clase pasada? Vamos a hacer una retroalimentación de 2 minutitos. Sí, cierto, habíamos hablado de la ¿Perdón? Las ordenanzas, ¿se acuerdan de los gobernadores? Porque tuvimos 4 gobernadores que se preocuparon mucho por las ordenanzas de los indígenas para ver un poco la situación en los diferentes siglos, ¿verdad? Porque empezábamos con Domingo Martínez de Irala hasta el último que fue Francisco de Alfaro en 1611. Estamos hablando de más de 100 años, hablando mal y pronto, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué tuvimos nosotros o qué vimos en esas ordenanzas? Básicamente, ¿qué era o de qué trataba? ¿Quién nos decía Domingo? Muy bien. Entonces, en este punto, nosotros ya sabemos quiénes son los encomenderos, ya sabemos quiénes son los encomendados, ya sabemos cuál es la situación, porque la forma de organización, ya sea administrativa, social, económica, política, incluso de lo que es economía colonial o la parte de época colonial, sabemos que no es lo mismo de la independiente. Entonces, vamos a iniciar por la primera parte, que es colonial. Iniciamos, como les digo, con el gobernador, que fue Domingos Martínez de Irala, y con sus famosas ordenanzas, ¿verdad? Bien, que era o que buscaba siempre proteger al indígena. Sabemos también de la situación que tenían los indígenas. ¿Y cómo sabemos esto? Aparte de los historiadores que fueron escribiendo sobre este tema, los varios o muchos documentos que van a poder encontrar en la sección civil y judicial del Archivo Nacional de Asunción, ¿verdad? Bien, entonces, ¿de qué hablamos ya en el siglo XVII? Ya en un siglo en donde están muy asentados, en donde ya hay una vida, ¿verdad? Ya hay un asentamiento bastante, con bastante tiempo de estos europeos y también el cruce con los indígenas. Empezamos con las disputas de los famosos encomenderos. Tenemos por un lado, en esta primera parte que estamos explicando ahora, le tenemos a los encomenderos, tanto de Villarrica como también de Asunción. Entonces, estos encomenderos que son de las provincias empiezan las disputas con quiénes, con los jesuitas. ¿Y quiénes eran los jesuitas? Una orden religiosa muy importante que se asentaron cuando en Asunción.
¿Se acuerdan? ¿Saben? Sí. 1608, 1609. Pide Hernando Arias de Saavedra. 1602, 1603. Pide que vengan las órdenes jesuitas. Sí vinieron antes, estamos hablando de 1536 en adelante, vienen varias de las órdenes, pero vienen solamente dos representantes, ¿verdad? Y después ya desde el asentamiento de lo que son los pueblos de indios en 1580 con el virrey Francisco de Toledo, que vimos la última vez, empiezan a asentarse los pueblos de indios. Entonces él solicita que venga también la orden de los jesuitas. Y ellos llegan en 1609, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es una de las primeras peleas con estos encomenderos? Que reducían a los indios sin la obligación del famoso mitazgo. ¿Qué es el mitazgo en encomienda? Sí, exactamente. Ahora, para encomienda había tres tipos, que eran la mita, la yanacona y la naboría. ¿Cuál era la diferencia? Ahora quiero saber qué es el mitazgo en específico. Puedo trasladar a mi pregunta a qué era yanacona. Muy bien. Gracias Roberto, gracias Erika y Abel también. Sí. Bueno, básicamente ese era el mitazgo de la diferencia con el yanaconato, que sí, que estaban todo el tiempo. Ahora, ¿este mitazgo se cumplía? Esa es mi otra pregunta. ¿Creen ustedes que se podía cumplir que trabajaban ciertos días nomás? Porque en teoría, o lo que dice al menos las resoluciones, decían que tenían que trabajar 4 días y 3 días tenían que dedicarse a sus respectivas chakras. Sí, no, nunca volvían a sus chakras. ¿Por qué? Porque los encomenderos eran bastante astutos, entonces lo que hacían era adeudarle, ya que ellos tenían que pagar el tributo, ¿verdad? Le adeudaban a los indígenas, entonces siempre era por adelantado, gente. Entonces el pobre indígena, cuando llegaba el fin que iba a poder estar al día, ya estaba adeudado por el otro mes y continuaba así. Entonces era eternamente, ¿verdad? Por más que esté escrito esto del mitazgo, en realidad en la práctica no era de esta manera, ¿verdad? Bien, después tenemos la fecha de 1630, en donde hay una invasión de bandeirantes en el Guairá y el éxodo de los guaraníes. Saben ustedes que en la época colonial era muy común el éxodo, justamente por la invasión, por un lado de los bandeirantes y por el otro también de los propios chaqueños, ¿verdad? Entonces, le tenemos ahí a uno de los gobernadores de 1640, a Manuel de Frías, que empieza a prohibir lo que es la saca de indios. ¿Se acuerdan ustedes? Dimos la clase pasada también, muy brevemente, que era la saca de indios.
Sí, gracias Juan Pablo. Muy bien. Entonces, tenemos la explotación de los yerbales. ¿Por qué esta explotación de yerbales? Sabemos muy bien que se importaba la yerba a varios lugares. Entonces, Paraguay tenía, o la provincia de Paraguay tenía varios lugares en donde sí se podía trabajar la yerba. ¿Cuáles eran estos lugares? Ahí le tenemos a Villarrica, a Curuguatú, a Ambaracayú, y por supuesto, las misiones jesuíticas se ocupaban de también tener una explotación de yerbales. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la misión de los jesuítica y los provinciales, verdad? En cuanto a la explotación. Ujú. Ahí está. ¿Sabes cuántos tipos de impuestos pagaban los encomenderos, Roberto? Son 10. 10 tipos de impuestos. Por eso es el enojo de los encomenderos y esta pelea por los brazos de los indígenas con los jesuitas, ¿verdad? Y va a ser uno de los puntos muy importantes más adelante cuando veamos un poco lo que es la famosa revolución de los comuneros en 1717 con Diego de los Reyes Balmaceda. Entonces sí, había varios tipos de impuestos. Ustedes saben, ¿verdad? Que en la época colonial teníamos muchos impuestos que pagar. Entonces, la orden jesuita no pagaba ninguna, obviamente porque era orden religiosa. Entonces, era una injusticia. Bueno, bien. Entonces, también teníamos una milicia guaraní, ¿verdad? Por el ataque justamente de Guaycurúes, Payaguáes, además de los bandeirantes. Cuando se solicita aproximadamente en 1620, le tenemos a los misioneros jesuitas que solicitan el permiso al rey para que puedan portar armas, justamente por estos asaltos, ¿verdad? Continuos. Bien. Le tenemos a Raposo Tavares. No sé si le conocen a él, ya llegaron a escuchar de él. Te escucho, Juan Pablo. Sí, sí, hay una avenida en su nombre y todo, ya me han comentado. Sí, la verdad que no sé. En esta época colonial, yo lo que sé es que sí tenían las armas, que el rey les había otorgado el permiso justamente por estos asaltos continuos. Ahora, en la época independiente sí continuaban las peleas de indígenas, ¿verdad? No leí que ya vengan los bandeirantes en época independiente, sí en época colonial. Entonces, puede ser una continuación como puede que sean ya factores distintos. Porque la libertad de vientre es recién en 1842 aproximadamente con Carlos Antonio López como presidente. A vos por la pregunta. Bien. Entonces le tenemos a Raposo Tavares, ahí yo les puse los años específicamente en el cual él fue asaltando la provincia de Paraguay, 1628 a 1648. Fueron 20 años, ¿verdad? Entonces empiezan los éxodos, ¿sí? Vamos desde la provincia del Guairá, pasando por Amambay y Tanará, hasta llegar a lo que es el río Jejuy. El historiador Rafael Eladio Velázquez tiene en la Academia Paraguaya de la Historia, están los anuarios, creo que ustedes lo conocen, ¿verdad? Los anuarios de la Academia Paraguaya. Por el año 60, un poquito más, él había escrito, y no es muy largo, el texto es bastante cortito, pero muy interesante, y en donde muestra un mapa de cómo eran todos los éxodos que hicieron los indígenas justamente por el miedo que tenían tanto de los bandeirantes como también de los chaqueños.
Entonces les cuento que en el anuario van a poder encontrar si es que este tipo de temas les interesa. Bien, en 1673 entonces les tenemos también a los Bayáes que atacaron varios tabas, despoblando la parte de lo que es el Paraguay oriental. 1674, pero esto es continuo, o sea, yo quiero que se entienda un poquito que esto es continuo. En 1620 empiezan estos problemas, por eso es que la orden jesuítica ya solicita este permiso para tener las armas. Estamos al año 1673 y continuamos con esto, ¿verdad? Y en 1674 lo que hacen los guaycurúes es asaltar las estancias de Salinas, las de Tapuaguazú, Capiatá, San Lorenzo y San Benito de los Joyes. ¿Saben ustedes dónde quedaba Tapúa? San Lorenzo Capiatá ubicamos, ¿verdad? O San Benito de los Joyes. San José de los Campos Limpios de Tapúa, sí, ese es su nombre completo. Y San Benito de los Joyes se une este, ¿eh? Acá hay una trampita, yo no les puse cuál es el otro nombre que está ahí agregado a San Benito. San Benito está con Atirá. El lugar original u originario es Atirá. Atirá antes estaba justamente con Upané y Guarambaré, bien al norte, lo que hoy es Lima, en San Pedro. Entonces van desde ese lugar, van, digamos, buscando un refugio. Y si se dan cuenta, casi siempre ese refugio es hacia dónde? Hacia Central, hacia Asunción, porque esa era la idea. La idea era que Asunción les pueda proteger de estos asaltos, cosa que nunca pasó. ¿Por qué? Porque Asunción era conocida como la capital pobre. Bueno, y mucho tiempo se le culpa, ¿por qué? Justamente por estos asaltos. Pero Asunción nunca protegió a todos los pueblos que estuvieron, digamos, no les voy a decir tanto alrededor porque estaban bien lejos, ¿verdad? Pero van acercándose hacia Central. Por eso es que Pané y Guarambar están cerca, pero Atira sí se fue bastante lejos, ¿verdad? Y con el tiempo absorbe, digamos, el nombre de San Benito. ¿Por qué? Porque San Benito teníamos solamente 16 familias, eso lo cuenta Susnik misma en sus libros, mientras que San Francisco tenía más de 60. Entonces era San Benito de los Joyes y San Francisco de Atira, que con el tiempo fue absorbido y se queda solamente en Atira. Desaparece casi este nombre de San Benito. Bien. Después vamos a 1675, en donde se le reprocha a los jesuitas por no poder emitir o permitir el derecho al mitazgo en sus reducciones. No permitía que entren los encomenderos provinciales, ¿sí? Pero sí aprovechaban o se aprovechaban del comercio de la hierba. ¿Por qué? Porque no pagaban la alcabala, dice. Sin embargo, otros historiadores dicen que fueron más de 10 tipos de impuestos los que no pagaban. De hecho, aquí en este mismo PowerPoint, que después esto siempre va a ser accesible, saben ustedes, así que no se preocupen por eso, les voy a poner el nombre de algunos autores que trabajan o que hablan de esta revolución de los comuneros. Son generalmente sacerdotes. Bien. Después tenemos que en 1676 se muda a Villarrica. Se muda a Villarrica. Ustedes saben que varias veces tuvo que hacer este movimiento, ¿verdad? A causa de los bandeirantes. Entonces, estos encomenderos que peleaban por los brazos de indígenas para poder tener el trajín de la hierba, es decir, peleaban ¿por qué? Porque estos tenían que ir a trabajar en los yerbales y no se les pagaba por eso. Ustedes saben muy bien eso también. Bueno, entonces, Villarrica, ¿cuántas veces se mudó? ¿Llegaron a escuchar alguna vez? ¿O dónde estaba sentada antes? ¿También escucharon alguna vez? Sí, sí. Bien, gracias Roberto.
Bien. Entonces, tenemos a los guaricurúes ecuestres, a los payaguás canoeros, quienes eran básicamente los dueños del río Paraguay, ¿verdad? Y tenemos también la expresión de que entrar siempre al Chaco fue difícil. ¿Por qué? Porque le teníamos a unos criollos pobres que no podían tener las armas para enfrentarlos. Sin embargo, le tenemos también a los ricos, pero estos ricos lo que hacían era contribuir con caballos de guerra. Entonces, cuando había algún inconveniente o algún problema, ¿a quién se le llamaba? Y se le llamaba a las milicias guaraníes misioneras para poder pelear. ¿Vamos entendiendo hasta acá? ¿Sí? Gracias. Bien, tenemos entonces hacia 1675 que los mayas empiezan a posesionarse de varias zonas, como las del Itatí, el río Pané, el río Jejuí, por casi un siglo. Entonces tenemos los nombres, obviamente, que pasaron al idioma de los mayas y tenemos la característica de que, por ejemplo, Apa y Aquidabán no vuelven a cambiar. Hasta hoy en día nosotros le decimos río Apa y río Aquidabán. Y eso está en idioma maya. Entonces, los jesuitas también pidieron la mudanza de sus reducciones itatines a la provincia del Paraná. Y le tenemos al gobernador Regé de Corbalán. Sabemos también nosotros que en la época colonial tuvimos muchísimos gobernadores, ¿verdad? Incontables gobernadores. ¿Por qué? Porque en muchos casos eran muy adultos, ¿sí? Y si venían por meses o por años, ¿verdad? No duraban demasiado o no les interesaba porque la provincia, vuelvo a repetir, era la más pobre de toda América, entonces nadie estaba interesado en venir acá a ser gobernador. Es una de las razones por la cual Hernando Arias de Saavedra se queda 7 veces como gobernador, ¿verdad? De la provincia, 4 veces como interino y 3 veces como oficial. Bien, entonces elabora Regé Corbalán un plan. ¿En qué consistía? En tener una boda fingida entre un teniente gobernador, que era Francisco de Ábalos y Mendoza, con la hija de uno de los principales caciques guaycurúes. Entonces se lleva a cabo este plan y un 20 de enero de 1678 degollan a 600 hombres, cautivan a 300 mujeres y niños y se recogen 300 caballos. Por supuesto, después tenemos la venganza de los indígenas, eso no hay duda. Luego tenemos al núcleo de Upané, que se empieza a desplazar por el peligro ecuestre, te dice, de los Bayá, así como de los Itatines. Tenemos ese periodo en 1673 hasta 1698. Y tenemos una segunda mitad en el siglo XVII, en donde la nucleación de los Baracayudes más los de Alto Jejuí, así como los de Villarrica, abandonan el lugar, ¿verdad?, conocido como Guairá, por el peligro bandeirante. Entonces, tenemos acá como punto importante estos ríos, tanto Jejuí de hecho básicamente pasaban todos por el río Jejuí para poder llegar al río Paraguay, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era la vía fluvial de la hierba. Por ahí pasaba para poder exportar la hierba. Y en 1716 se funda lo que es Villa de Curuguate, que era el punto más norteño de lo que es el área yerbatera. ¿Por qué yo les estoy hablando tanto de la hierba? ¿Por qué les estoy mencionando tanto esta exportación de hierba? Siendo que teníamos también otros tipos de exportación. O sea, no solamente la hierba era el punto, teníamos dos más, que estaban mucho menos importantes que la hierba. Sí, muy bien. El principal punto económico de la provincia, lo que le sostenía la provincia era la hierba. Aparte de hierba, ¿qué otros productos se exportaban? Sí. ¿Y qué más? Hay un tercero.
del que no se habla mucho. Mm, no, Salinas. Si yo les digo Salinas, ¿hacia dónde vamos? Sí, sal, muy bien, Juan Pablo. Sal. Lambaré, Lambaré, Pacaraí, se exportaba la sal, ese era el tercer producto. La primera era la yerba. ¿Saben cuántas arrobas se podía producir al año? 100.000 arrobas se producía, imagínense. Por eso es la pelea, ¿sí? Y claro, la injusticia también, porque al ser uno vecino provincial que tenía que pagar, ¿cuánto? 10 tipos de impuestos para poder exportar, y después le tenés a la orden jesuita que no pagaba ninguno y que encima otra vez tenía la facilidad de irse hasta el sur, por supuesto. Bueno, hablamos de una injusticia. Entonces, esa era la pelea. La pelea es económica. Bueno, tenemos el tabaco en segundo lugar, tenemos la sal en tercer lugar y creo que también un poco de lo que eran la parte de barajas, pero no me acuerdo muy bien. ¿Verdad? Creo que se llegó a mencionar, pero no quiero meter la pata. Igual si meto la pata no hay problema. Le soy bien sincera. Pero esos eran los tres puntos importantes. La hierba, por supuesto, en primer lugar, siempre. Por eso se habla tanto. ¿Por qué? Porque la vida económica de lo que es esta provincia, de lo que es esta época colonial y de lo que son los indígenas mismos, si todos estaban, o al menos la mayoría, no podemos decir el 100% que estaban encomendados, ¿verdad? Es caer en un error, pero en donde la mayoría está dentro de una encomienda y tenemos otro punto importante que estaban ¿dónde? Tenemos una parte importante encomendada, pero ¿y la otra parte importante de nuestros indígenas dónde estaban? Sí, estaban reducidos. Y te cuento que los que estaban reducidos eran mucho más que los que estaban encomendados. Entonces, esa era la pelea también. ¿Verdad? Bien, entonces, a ver. El núcleo, Casa Peño, se componía de tres tabas. ¿Cuáles eran estos tabapueblos? Cazapá, Itapé y Yutú, que era el del latifundio de los religiosos franciscanos. Acá ya hablamos un poquitito de los franciscanos, que también se dedicaban a la exportación de la hierba. Les comento. ¿Verdad? Hay un libro de Quevedo, Roberto Quevedo, que fue un historiador que transcribió muchísimos documentos de la época colonial. En ese libro, no recuerdo bien el nombre, pero sí estoy segura que es una transcripción. El libro es casi así un 100% en transcripción de documentos del Archivo Nacional. Explica, hay una parte en donde habla justamente de esta, digamos, este interés de la orden franciscana de exportar hierba y explica también, ¿verdad? O sea, les digo, explica en el sentido de la transcripción del documento. ¿Verdad? Si ustedes van al Archivo Nacional, sí, va a ser difícil poder ubicar los documentos así. Ojalá estuviera así todo ordenado y decir, bueno, quiero tal tema, entonces voy a buscar en tal lugar. Pero saben que el Archivo Nacional no se ordena de esa manera. Entonces, ¿cómo de repente podemos saber cuando vemos a los historiadores, a los, a los clásicos, en donde te dicen, tal documento podés encontrar en tal lugar y te va fichando? ¿Verdad? Entonces tenés sección historia, tenés sección civil y judicial y vas anotando lo que es de tu interés. Siempre eso voy a mencionar y voy a insistir, ¿verdad? Saben también ustedes que en el Archivo Nacional está hasta el año 1870, pero hay una parte importante también de lo que es educación que va hasta 1904. Entonces toda la parte educativa también tiene, al menos siglo XX. Hay una parte muy importante en donde creo que son 900 volúmenes.
Entonces, eso también está en el archivo. Eso es más o menos para que sepan qué documentos más o menos pueden encontrar en el Archivo Nacional. Bien, después tenemos las grandes posesiones de tierras que, que pertenecían a los hacendados, a los encomenderos, a las órdenes religiosas y a los tabapueblos. Tenés tres grupos importantes en esta época colonial, ¿verdad? Y también importante mencionar que la concesión de mercedes, es decir, la entrega de estas tierras, era bastante arbitraria. ¿A quién les parece que se le daba más preferencia para la entrega de tierras? Sí, le tenés a una parte de los gobernadores, pero también le tenés acá al punto fuerte que era la orden jesuita, ¿verdad? Los jesuitas tuvieron unos latifundios muy interesantes, ¿verdad? Y en 1767 es cuando se les expulsa. Ahí es donde al expulsar y al desaparecer la orden jesuita fue absorbida por la orden franciscana, ¿verdad? Y se hace un conteo y era realmente impresionante todo lo que tenían los jesuitas al momento de su expulsión, ¿verdad? Bien, los jesuitas se defendían también, ¿verdad? Díganme ustedes, ¿se puede encontrar algún escrito de los jesuitas? ¿Conocen ustedes? ¿Llegaron a ver, a trabajar? Sí, las famosas cartas anuas, ¿verdad? Las cartas anuales que escribían todos los provinciales jesuitas y que iban hasta dónde, porque pasaba por cada provincia hasta llegar hasta el general. ¿Y este general dónde estaba? Sí, bien. Juan Pablo, me ibas a decir algo y creo que no te escuchamos. Ah, eso sí, 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 sí. Sí, sí, hay unas ediciones de cartas. Ah, no, por ejemplo, hay una edición bastante actualizada. O sea, actualizada te digo que volvió a sacarse y volvió a reeditarse, ¿verdad? O a hacer la famosa reimpresión. Pero sí, hay cartas anuas clásicas y también ya hay con historiadores que van explicando un poco, ¿verdad? Sí, hay. Tienen. De hecho, le tienen a una historiadora argentina que es de apellido Salinas que trabaja las cartas anuas. Bien. Entonces, estos jesuitas y también, ojo, a la expulsión de de esta orden religiosa, ¿verdad? Que vuelven a Europa, en Europa ellos escriben y sacan sus obras. Y hay una obra también de Ignacio Telesca, no sé si ustedes lo ubican, seguramente que sí, ¿verdad? Al historiador, hace mucho que volvió a Argentina, pero mucho tiempo estuvo viviendo aquí en Paraguay y él siempre trabaja sobre temas coloniales, es doctor en historia, y trabaja sobre temas coloniales y sobre temas religiosos, ¿verdad? Y una de sus obras se llama Tras los expulsos, que es que él escribe sobre los jesuitas expulsados, ¿verdad? Va siguiendo, digamos. Y en la obra de Historiografía Paraguaya de Efraín Cardoso, ¿verdad? Que siempre se da en el cuarto año Historiografía Paraguaya, pero de igual forma les va a servir muchísimo. Van a encontrar también todas las obras, o al menos la mayoría, no quiero arriesgarme y decirle todas y después falta alguna obra, pero sí, van a encontrar a la mayoría de las obras y las obras que hicieron estos también pensados jesuitas. Salud, Roberto. No te preocupes, estás enfermito. Salud, salud, que te mejores pronto. Entonces, es explicarles eso. O sea, es importante que ustedes puedan acceder a ese tipo también ya de documentos, de trabajos, de libros y vayan viendo quién escribió qué cosa, por lo menos. ¿Verdad? Bien. Entonces, ¿qué dicen los jesuitas para defenderse? Dice,
que solamente le negaban la entrada a las misiones a españoles vagabundos, ojo, porque dice, donde ellos aparecen hay robos, hay incontinencia, hay idolatría y hay robo de mujeres. Entonces, eh, sabemos que los jesuitas le podían negar la entrada a ellos. O sea, a cualquiera que querían en realidad. Ellos podían tener esa, o sea, tenían esa libertad de negarle la entrada. Por eso es que los encomenderos estaban tan enojados, los provinciales al menos. ¿Verdad? Bien, las hostilidades entonces indias en la provincia del Paraguay se caracterizaban por estos ataques. Ustedes le tienen al guaraní pobrecito siempre atacado por los guaycurúes o por los bandeirantes, no se olviden, o por los bayá. Entonces, ¿cómo le atacaba el bayá? ¿Cómo le atacaba el payaguá? Ustedes ya saben, el payaguá utilizaba la canoa, el bayá utilizaba el caballo, los bandeirantes venían en grupos importantes, asaltaban y le llevaban generalmente, ¿para qué? Para ser esclavos. Bueno, solo que los indígenas no aguantaban el ser esclavo así como los negros, hablando cruelmente y fuerte, ¿verdad? El esclavo, que es el negro que viene de África, aguantaba más que el indígena. Y eso ellos lo creían. Sí, sí, porque no aguantaban sino su cuerpo, su estructura física no estaba preparada para eso, ¿verdad? Bien, continuamos. Los vecinos emigraban hacia las provincias sureñas en la primera mitad del siglo XVIII. Tenemos cédulas reales de 1646 y 1679 en donde se autoriza ya a los indios al uso de armas. ¿Por qué? Por ser fronterizos contra los bandeirantes. Entonces, el depósito de estas armas debían hallarse en manos de los jesuitas, que estaban usadas y para el ejercicio de poder eh, usarlo cuando necesitaban, ¿verdad? Bien, aquí hay una palabra importante que es cédula real. ¿Alguien me puede mencionar? ¿Ya ustedes llegaron a hablar de lo que es una cédula real? ¿Saben qué es? ¿Saben por qué es tan importante esto? Documento otorgado por el rey. Por eso se llama cédula real. Entonces, el rey ya estaba dando el permiso para que se puedan portar estas armas. Todo este conjunto de documentos, porque ustedes saben el marco jurídico de la época colonial, ¿dónde lo podemos buscar? Recopilación de las leyes de Indias. Así se llama un libro muy importante en donde está regulado, donde están todas las cédulas, todos los autos, todo lo que tenga que ver con la época colonial. Claro que es de 1680, entonces no es suficiente, pero por lo menos vamos a tener una primera parte en esa recopilación de leyes de Indias. Creo que salió una segunda, pero ya, claro, ya casi nadie le hizo caso. ¿Por qué? Porque ya las reformas también fueron parte importante. ¿Por qué? Porque en 1700 sabemos que hubo un cambio en la administración. ¿Alguien sabe por qué?
De hecho que sí, teníamos ya nosotros virreinatos, Roberto. Teníamos con Hernán Cortés, ¿verdad? Con Francisco Pizarro, que fueron nuestros primeros virreinatos. Claro, claro, los Habsburgo y los Borbones, gracias Juan Pablo. Entonces cambia un poco esta administración, ¿sí? Es para tenerlo en cuenta. Bien, entonces, estas milicias misioneras acudían en auxilio de los gobernadores de estas provincias vecinas. Entonces, ¿quiénes son los gobernadores que podían recurrir a ellas? O que solían recurrir a ellas. La de Inestrosa en 1644 y en 1735, ojo, ahí ya hay más de casi 100 años, le tenemos a Echauri contra los mocovíes y avipones. Dice, a finales del siglo XVII le tenemos a los payaguáes que robaban, cautivaban y mataban en los mismos valles de Tapuá y Lambaré. Le tenemos aquí ya al gobernador Diego de los Reyes Balmaceda, que informa, él asume en 1717, informa al rey sobre muertes y hostilidades de los payaguáes, ¿verdad? Los acusa de traidores ante Quera y Castro, acusa al depuesto gobernador Reyes, porque fue depuesto, pero después se le restituye, después hubo ya la pelea de lo que es la revolución, ¿verdad? De delito contra el rey y lo declara responsable por la masacre de 1000 payaguáes asentados en los bañados de Tacumbo, que fue atacado sin previa amonestación. Es decir, Diego de los Reyes Balmaceda como gobernador se fue y le mató a 1000 payaguáes, ¿verdad? Entonces, en ocasión de los trueques, ustedes saben lo que eran los trueques, ¿verdad? Los famosos intercambios. Entonces, en estos intercambios solían haber engaños, tanto de parte de los indígenas como también de parte de los vecinos. Los vecinos, hablemos de los famosos criollos, mestizos y demás. Esos son los vecinos, los que tenían el famoso solar, ¿verdad? Entonces, estos engaños mutuos se enojaban los indígenas, ¿verdad? Los mismos payaguás, dice, sobre el engaño de los criollos, ¿sí? ¿Quiénes eran los criollos? Sí, hijos de españoles nacidos en América, ¿verdad? Se supone que gente de bien, entre paréntesis. Entonces, por eso los payaguás se enojaban y asaltaban. Por supuesto, era una respuesta, una represalia en contra del engaño que le habían hecho, ¿verdad? Entonces se vengaban de esa manera. Bien, tenemos acá como causa de pobreza de la provincia, hasta el siglo XVIII se creía que era por el peligro de los guaycurúes. Y acá le tenemos, empezamos a citarle, por ejemplo, al padre Sánchez Labrador, que fue un misionero de la reducción Valla de Belém, que reconoce que hay estragos económicos provocados por los guaycurúes, pero que también son los mismos criollos que estimulan la agresividad, ¿sí? Al engañarle, por supuesto, a los payaguás. Los Vallaes llegaron a acampar incluso hasta el mismo valle de Capiatá, dice. Y provoca, yo no les puse acá, pero sí, provoca una psicosis de miedo entre los pobladores, que recién se puede solucionar con Rafael de la Moneda en 1740. Entonces, ¿qué es lo que hace Rafael de la Moneda? Delimita el lugar. Entonces, el punto límite o el antiguo límite, dice, es el río Mandoira. Le tenemos también a un visitador, que es el Fray Fajardo, que es un visitador. Sabemos qué es. Sí, muy bien, muchas gracias Juan Pablo. Así es, llegaba, miraba, ¿verdad? Y empezaba a notar. Entonces él ve que en 1718 le tenemos al pueblo de San Ignacio Guazú con 1500 familias. Estas 1500 familias se traducen a 3095 almas o personas, ¿verdad?
Santa María de Fe tenía 900 familias con 2.251 personas y Santiago 900 también con 2.200. Son poblaciones ya numerosas que le llamaban la atención al visitador. ¿Por qué? Porque esto no existía en los famosos TABA provinciales. Existían las reducciones. Bien. Entonces, se inician los motivos acusatorios contra Diego de los Reyes Balmaceda y tenemos primeramente la masacre de los Payaguás, la explotación de los indios en los yerbales, la monopolización del embarque fluvial de la yerba, el despotismo mediante el control por medio de los cuñados y concuñados, la prohibición de la intercomunicación política de la provincia, es decir, no daba el permiso para que el cabildo pueda llegar a la audiencia o pueda llegar al virreinato en este caso, porque claro, va a ser difícil que llegue al rey, pero iba a través de audiencia, virreinato y ahí llegaba, por supuesto, a los reyes, ¿verdad? Bien, ahora, Diego de los Reyes Balmaceda era una persona muy influyente y muy, muy importante. ¿Por qué? Él tenía sus contactos, por eso es que él es tan fuerte acá, ¿verdad? Se casa, dice acá en Asunción. ¿Y quiénes eran sus cuñados y concuñados? Que acá les acusa de tener a sus cuñados y concuñados, ¿verdad? ¿Saben ustedes? Estaba casado con la sobrina nada más y nada menos que el de la orden jesuita. Por eso es que él tenía tan buenos contactos con esta orden. Bueno, bien, el virrey del Perú, que es el arzobispo de Lima, pide la reposición de Balmaceda en contra de lo que dice la audiencia de Charcas a Antequera y Castro. Entonces el gobierno de Antequera, porque Antequera llega a ser gobernador aquí, por eso dice el gobierno de Antequera, ¿verdad? Se confirma en cabildo abierto o vecinos de calidad. ¿Quiénes son estos vecinos de calidad? Son los que tenían solares. ¿Y qué son los solares? Las famosas tierras, ¿sí? Entonces, se protesta también contra la entrada amenazante de Baltasar García Ross, que es un gobernador de Argentina. En cumplimiento con la orden de restitución, o sea, él viene para restituirle a Diego de los Reyes Balmaceda. Entonces el cabildo reitera las acusaciones contra los jesuitas y contra la explotación abusiva ya de la provincia. El cabildo y Antequera acusan a los jesuitas con los siguientes argumentos: la posesión de las mejores tierras provinciales en San Lorenzo, de Campo Grande, en Guayaibití, Campos de Pirayú, de Paraguarí y en otros lugares más, la explotación excesiva de la hierba en perjuicio del comercio de la provincia, y ahí es donde yo les hablaba del tema de los tipos de impuestos que tenían que pagar, ¿verdad? La política reduccionista y tributaria, en donde realmente ellos tenían que prestar el servicio de mitazgo, pero ellos estaban en las reducciones, y el abusivo empleo de las milicias guaraníes misioneras, entre otros. Ahora, acá es el punto bastante importante. ¿Por qué? Porque a quién al final se iba el gobernador y le pedía socorro. Y a las milicias de los guaraníes que estaban en las reducciones. Porque ellos eran los que estaban preparados con sus armas. El cabildo entonces decreta finalmente la expulsión de los jesuitas del Colegio de Asunción y la provincia bajo el pretexto de ser alborotadores y perturbadores de la quietud pública. Le tenemos a Antequera y al cabildo que organiza 3.000 hombres, criollos, mestizos, para enfrentar sobre el río Tebicuarú, que era el límite entre la provincia de las Misiones, al coronel García Ross. La victoria fue muy fácil y García Ross, por supuesto, salió fugándose. En 1725 le tenemos a Bruno Mauricio de Zavala, que recibe la orden del virrey de poder pacificar la provincia.
Y en 1730 vino al Paraguay Fernando de Mompox, se pacificó la provincia estos 5 años, pero después le recibimos a Fernando de Mompox, en donde hay un segundo movimiento comunero con él. Entonces aquí le tenemos al padre Lozano, si mal no recuerdo creo que se llama Pedro, ¿verdad? El autor de lo que es Historia de las Revoluciones de la Provincia del Paraguay. Él detalla bastante entre 1721 y 35, en donde explica que la lucha abierta era entre lo que es el Partido Comunero y el del contrabando. ¿A quién le denomina el del contrabando? Al que estaba, digamos, a favor de lo que es el virreinato y el pro-jesuítico, a favor de los jesuitas, ¿verdad? Si mal no recuerdo, este texto tiene como 12 tomos, Historia de las Revoluciones, de Lozano. El rey, ya en 1730, le nombra a Ignacio de Soloeta como gobernador de la provincia. Mompox y de las Llanas se encargan de expulsarlo. Le tenemos luego a Vareiro, en donde conocía el poder demagógico de Mompox. ¿Qué significa poder demagógico? Exacto, la facilidad que tenemos de poder convencerle a las masas, ¿verdad? Entonces la presa Mompox y lo envía engrillado a Buenos Aires. Se le mata ante Antequera y Castro, se provoca una nueva reacción de la Asamblea Común en Capiatá, donde hay una reunión de 2.000 hombres y se exige de nuevo la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas, para poder prevenir la invasión del común a las misiones, organizan las milicias guaraníes en son de la defensa con el permiso de Bruno Mauricio de Zavala. El rey nombra como gobernador a Manuel Agustín Ruilova Calderón. Llega en 1733, exige el desarme del común, de los comuneros, ¿verdad? El cambio del cabildo por miembros leales al gobierno, entre otras cosas. Entonces, unos 350 hombres marchan desde el Valle del Pirayo hacia Asunción y el gobernador se les enfrenta, en donde el gobernador fue asesinado, ¿verdad? La Junta entonces General del Común proclama a Juan de Rey como gobernador. Y en 1735 tenemos al bando de Bruno Mauricio de Zavala, ¿verdad? En donde contenía las 4 cláusulas importantes. Con esto cierra lo que es la revolución de los comuneros. ¿Cuáles son esos 4 puntos? El cabildo no tiene el derecho a elegir gobernador de la provincia. El cabildo tiene prohibido, ¿verdad?, el fomento a una resolución popular. Se prohíbe fuera de la ciudad cualquier junta del común y se concede el indulto de pena para los que usurparon las haciendas ajenas o las encomiendas de indios, bajo la condición de restituirlas a su legítimo dueño. Ahora, yo les quiero hacer una pregunta en donde les consulto lo siguiente. Si es que esta Junta General proclama a Juan de Arregui como gobernador de la provincia, ¿qué documento tuvieron que utilizar para poder proclamarlo como gobernador? Hay un documento que se le había entregado a la provincia del Paraguay, allá por 1537, la Real Provisión, ¿verdad? Esta Real Provisión, ¿cuántas veces se tenía que usar? Una sola vez. Y nosotros estamos en 1735 y seguimos usándola, ¿verdad? Entonces, también ese fue un punto importante en donde se dice que esa Real Provisión ya prácticamente no se puede utilizar. Bien. Le tenemos a Echauri. Echauri viene luego de Juan de Rey, ¿verdad? Y dice, los Bayares procedían con sus incursiones por los pasos del río Manduira. Siempre para cazar botines, por supuesto, ¿verdad? Hacia los valles de Tapuá, Salados, Cordillera, Altos, Atirá, Tonatí. Empleando la táctica de robar los animales, matar o cautivar a la gente. Rafael de la Moneda quiso reforzar la defensa y funda 3 fuertes sobre el río Manduira. Entonces, el gobernador también funda el pueblo de Pardos Libres en lo que es emboscada.
En los tabas no podían entrar ni criollos ni mestizos. Y era un problema creciente. ¿Por qué? Porque la demografía iba creciendo y la tierra se volvía cada vez insuficiente. Entonces, en 1759 le tenemos a Jaime San Just, el cacique de la parcialidad en Bayá, en donde concerta la paz, entre paréntesis, ¿verdad? O entre comillas, con la provincia. Entonces, ¿cuáles eran las cláusulas importantes? El derecho al libre movimiento sobre el río Jejuí y solamente con control de guardias los mayabes podrían cruzar ese río Manduvira y viajar a la ciudad para poder hacer las visitas cacicales, ¿verdad? Con el interés de hacer los famosos intercambios o trueques. Bien. En 1787 se funda lo que es una aldea de reducción de la Llanas Chanés en lo que es Tapatí, sobre el curso medio del río Upane, donde se hallaba asentado en el siglo XVII Atira. El gobernador en 1792, Joaquín Dalos Ibru, funda el fuerte de Borbón como defensa contra los portugueses. ¿Dónde está este fuerte de Borbón? ¿O dónde está? Porque todavía no desapareció. Sí, en Fuerte Olimpo. Gracias, Roberto. Y en 1797 le tenemos a Lázaro de Rivera, que ofrece a los chavaranas unas tierras sureñas. Sí, aquí hay una inquietud del padre Amancio González. ¿Por qué? Porque le hace un intercambio de la localidad, le lleva a otro lugar. Entonces él opina que eso es ilegal, ¿verdad? Y es un engaño. Entonces estas familias chavaranas rechazan ese paraje, no están contentos con el nuevo lugar, no aceptan el encierro y van a lo que hoy en día es San Juan Nepomuceno, porque fundaron San Juan Nepomuceno. Ya a mediados del siglo XVIII le tenemos al padre Dobrisoffer, que destacaba la abundancia de lo que es hierba, tabaco, algodón y azúcar, pero predominaba todavía la pobreza, porque este problema de las guerras, dice, de las continuas guerras, se reparte solamente con los pobres, pero los ricos y nobles están en sus casas con sus respectivos negocios e incluso reciben, dice, ventajosas mercedes de tierras e incluso encomiendas. Bueno, entonces, por otro lado también tenemos la explotación de los bosques de las misiones, que comienza desde la expulsión de los jesuitas. ¿Cuándo los jesuitas fueron expulsados? Ahí abajo ya hay una ayudita para ustedes. Casi, casi. Sí, 1767. Súper bien, gracias Juan Pablo. Entonces, dice, la explotación de estos bosques de las misiones, claro, ahí ya pueden acceder. Entonces, los centros de explotación, ¿cuáles fueron los centros de explotación más importantes? Jesús, Trinidad, San Cosme, Santa Ana y Loreto. Ya por cédula real en 1776 se le encarga al gobernador de entonces, Agustín Fernando de Pinedo, a remitir informes sobre las encomiendas, con intención de abolir el sistema encomendero en la provincia del Paraguay. Tenemos el yanaconato indio, ¿verdad? Calificado como servidumbre perpetua, desempeñaba un rol de esclavos en la segunda mitad del siglo XVIII. Y se quejaban ya los indígenas, y esto lo van a encontrar en varios documentos del Archivo Nacional, de los castigos, de la alimentación, de la falta de vestuario y de la explotación que hay en el trabajo. En 1786, el padre Amancio González de Escobar inicia la fundación de la reducción de Melodía en la orilla chaqueña, que tenía ya un carácter interétnico, pero que no funciona. No funcionó. ¿Por qué? Porque le tenés a caracteres muy fuertes. Le tenés a los cochabot, le tenés a los mascoy y también le tenés a los guaycurúes. Entonces, con el tiempo, abandonan esa reducción. ¿Verdad? Después tenemos el famoso pretexto de las tierras baldías improductivas. ¿De dónde estamos hablando? Estamos hablando ya de los tabas, ¿sí? Entonces, estos tabas, dice,
los criollos iban penetrando a estos límites de los tabas, dado el crecimiento demográfico, ¿verdad? Entonces, los mismos administradores de los tabas comienzan a arrendar sus famosas tierras sobrantes. Y en la segunda mitad del siglo XVIII, la producción agrícola y ganadera aumentaron, se repartían mercedes de tierras para puestos de estancias, siendo los más beneficiados, por supuesto, los oficiales de milicia y los hacendados. Y se forma lo que es la Intendencia Provincial del Paraguay. Los famosos 13 pueblos misioneros, y son Santiago, San Cosme, Santa Rosa, San Ignacio Guazú, Santa María de Fe, Candelaria, Santa Ana, Loreto, San Ignacio Mini, Corpus, Trinidad, Jesús e Itapúa, en 1799. Gabriel Miguel de Avilés y del Fierro somete los 13 pueblos del Paraguay a la supervisión económica y financiera del administrador de Buenos Aires. Claro que esto protesta nuestro gobernador, que es Lázaro de Rivera, y por Real Cédula de 1803 se crea el gobierno militar y político de las Misiones, sin dependencia ni de los pueblos de Intendencia del Paraguay y de La Plata. Y hacia el año de 1790, dice, ya los guaraníes se negaban a cumplir las faenas comunales. El virrey ya sugería introducir lo que se llama libertad del trabajo, lo que significa el reconocimiento del conchavo libre y de la faena comunal, con lo que se conoce como un trabajo asalariado. En el Paraguay, las encomiendas subsisten hasta 1804, ¿verdad? Contrario a lo dispuesto por cédula real en 1696, que estipulaba la extinción definitiva. Y tenemos ya el siglo XIX, ¿verdad? En el siglo XIX tenemos unas cuantas cosas que fueron cambiando un poco. Entonces, tenemos a la Junta Gubernativa, en donde estaban Yegros, Caballero y Fernando de la Mora, y que emite un bando el 6 de enero de 1812, en donde se proclama algunos proyectos para iniciar lo que es la obra de la independencia. La Junta creía que con el cumplimiento del programa se puede imprimir en el pueblo los sentimientos humanos y beneficios y cooperar en la regeneración cristiano-política de nuestra patria. Tenemos el ideario de 1812 de Fernando de la Mora, donde se reafirman y se esbozan los proyectos de una reconstrucción general, una nueva sociedad, una creación de academia militar, se define lo que es el concepto de república, se condena el atraso económico provincial y exime a los indios del pago obligatorio del famoso tributo anual. El indígena fue separado de criollos y mestizos para aglomerarlos en los pueblos bajo su propio gobierno económico y social, sujeto de manera directa al gobernador de la provincia del Paraguay. Los pueblos más tradicionales, que eran los de guaraníes desde el siglo XVI, que son los famosos conocidos como tabas, ¿verdad? Hasta 1848, es el momento en el cual Carlos Antonio López, yo les dije 1844 por eso hace rato, emite el decreto ya de suspensión de comunidades o pueblos guaraníes, dándole ya una libertad de poder salir del pueblo a todos los indios. Sobre esto hay una tesina muy interesante en la biblioteca de la facultad. Bueno, allá por el 2007-2008 por ahí se hizo. El indio del Taba tenía su lote donde cultivaba la mandioca, comida de la gente pobre. Se hacían repartos de alimentos y carne, que esto era obligatorio. En 1813 se convocó el Congreso Nacional, en donde quedaron como cónsules Fulgencio Yegros y José Gaspar Rodríguez de Francia. Se proclama como república independiente. Los diputados eran analfabetos, en palabras de Robertson, ¿verdad? No creía pues en esto, porque decía, bueno, son analfabetos, ¿cómo van a poder votar? ¿Verdad? En 1814 se convoca a un nuevo congreso en donde Francia es designado dictador temporal. Sabemos que en 1816 ya es perpetuo y en 1820 se inicia el encierro económico y humano, ¿verdad? El famoso autoabastecimiento. En 1821 hay un reconocimiento, hay un decreto en donde hay un reconocimiento de los Vallao Caduveos con una firma de tratado, justamente. ¿Por qué? Porque seguían las incursiones, seguían las molestias de parte de los indígenas. Entonces, se trata de llegar a un acuerdo con ellos.
En 1825, Rengel escribe sobre el Paraguay, de hecho que escribe mucho más adelante, y también menciona que hubo 1500 presos políticos. ¿Por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando a líneas generales, muy generales, de lo que es la forma de vida, ya en lo que es época independiente del Paraguay, que fue cambiando bastante con respecto a lo que es historia colonial. Bueno, y en 1823 escribe Francia al delegado de Itapúa y se queja porque él trabaja y administra, digamos, la provincia de manera muy monopolizada. En este caso ya no es provincia, ya estábamos nosotros diciendo que somos república, pero no, todavía no éramos reconocidos por todos los países. ¿Verdad? Entonces tenemos ese punto importante aquí. Entonces, ¿qué decía él? Que él se hallaba rodeado, bueno, de gente idiota, en donde el gobierno dice no tiene a quién volver los ojos, siendo preciso que yo lo haga, lo industrie, lo maestre, por sacar al Paraguay de la infelicidad y abatimiento en el que se ha asumido por 3 siglos. Entonces hace referencia, por supuesto, a la época colonial. ¿Dónde se encuentra esto? En lo que es la sección Archivo Histórico de la República del Paraguay, AHRP, es hoy en día, pero se conoce como colección Río Branco, esa sección. ¿Verdad? De hecho, es más conocida por sección Río Branco, ¿verdad? AHRP cuesta un poquito, pero históricamente es la colección Río Branco. Y tenemos en 1826 que se nacionalizan las tierras declaradas como patrimonio del Estado, más de la mitad de la región oriental y toda la región del Chaco. Y con Carlos Antonio López se promociona lo que es la internacionalización. ¿Sabemos por qué estamos diciendo ya la internacionalización? ¿Qué hizo don Carlos Antonio López por los jóvenes del país? Sí, ese es uno de los puntos, pero ¿y después qué más? Ese es un punto muy importante, ¿cierto? Sí, por eso es que nosotros tenemos las famosas becas, ¿cómo se llaman? Las becas del gobierno. Becal, becas Carlos Antonio López, haciendo referencia a que Carlos Antonio López justamente fue no sé si llamarlo primero, pero fue uno de los primeros que ya pensando en cómo sacar adelante al Paraguay, envía a muchos jóvenes, varios jóvenes, a perfeccionarse al extranjero con la idea de que cuando terminen de estudiar vuelvan al país y apliquen los conocimientos. ¿Verdad? Su hijo mismo se fue a estudiar a Francia, el mariscal. En realidad en ese entonces se llamaba Francisco Solano López. ¿Verdad? Pero sí, por eso es que las becas del gobierno se llaman becas. Bien, tenemos la muerte del doctor Francia, tenemos que se llama al Congreso donde fueron electos los cónsules, Roque Alonso y Carlos Antonio López, y tenemos una ley que establece la famosa ley de lo que establece la administración política de la República del Paraguay. Los pueblos más tradicionales, desde el siglo XVI, en donde Carlos Antonio López emite el decreto de suspensión, ¿verdad? Da la libertad para que puedan salir todos los indios, para que puedan tener su propia tierra y su propia individualidad. Entonces, desde el 7 de octubre de 1848 se declaran del Estado bienes, derechos y acciones los 21 pueblos de naturales, que fueron los reconocidos. La traza que se tiene desde la época colonial se fue conservando, ¿verdad? Entonces, ustedes van a ver, en ciertos pueblos la van a tener a la iglesia, a la plaza y a las casas alrededor de la plaza, que es donde está la plaza y la iglesia juntas. ¿Verdad? Entonces, por otro lado, le tenemos a las relaciones hostiles entre los guaraníes monteses y los guaycurúes,
que fue un problema ya de la época colonial. Bueno, López despoja a los indios del derecho a la repartición. Y en 1858 el Paraguay ya se estaba transformando mediante los emprendimientos públicos del Estado y la contratación de técnicos europeos. En 1862, Francisco Solano López asume como presidente. Sabemos que se convoca un Congreso Nacional para legitimizar la guerra en 1865 y en 1866 el Semanario, que es uno de los periódicos de la época, publica el texto del Tratado de la Triple Alianza. Ya en 1869, Asunción es ocupada por los aliados y en agosto se inaugura un gobierno provisorio del triunvirato, en donde le tenemos a Carlos Loizaga, Cirilo Antonio Rivarola y José Díaz de Bedoya. Y en 1870, que ya sabemos, hay una nueva constitución nacional con el artículo 72 en donde dice proveer a la seguridad de las fronteras, conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión al cristianismo y a la civilización. Esta Constitución Nacional de 1870 sabemos bien que es ya con un tinte bastante liberal, ¿verdad? Entonces, tenemos el primer ensayo colonizador ya luego de la guerra, en donde sabemos que fuimos, a ver, haciendo propagandas en lo que es Europa para que vengan las famosas colonias, que es lo que nos estaba comentando justamente hace rato Roberto, ¿verdad? Conocemos algunas colonias que llegaron al Paraguay después de la Guerra Grande específicamente. Sí, y colonos mismos, porque vienen los colonos, por supuesto, de Europa para poder fundar esas ciudades. Ujú. Bien, sí, muy bien. Sí, eso justamente te iba a mencionar de los italianos, ¿verdad? Que hay varios trabajos de libros que trata sobre las colonias de italianos que vinieron a Paraguay. Gracias, Juan Pablo, muy amable. Bien, entonces, el primer ensayo dice que tuvimos fue en 1873 con colonos ingleses, después desde 1875, y esto es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo empieza a estar autorizado para poder vender las tierras públicas. ¿A qué le llamamos nosotros tierras públicas? A todas las tierras pertenecientes al Estado. ¿Y cuáles son? ¿Cómo sabemos cuáles son? ¿Cómo sabemos cuáles eran las tierras que ellos fueron vendiendo? Porque en realidad se fueron vendiendo muchísimo a los extranjeros. Es una de las razones por las cuales vienen también muchos de los colonos de Europa misma y saben ustedes que también se establecen empresas muy, muy importantes en lo que es la región del Chaco. Bueno, dice, ni la regeneración, ni la voz del pueblo, ni los liberales y tradicionalistas hablaban el guaraní sociocultural del campesinado para poder estimular lo que es la famosa reafirmación patriótica. Con eso vamos cerrando un poco lo que es, digamos, la parte de época independiente hasta 1870. Aquí está la bibliografía. Como les digo, esto les voy a alzar después en plataforma para que ustedes puedan tenerlo, porque creo que les va a servir bastante. Y les agradezco que me estén escuchando hasta este entonces. No sé si tienen alguna consulta, me pueden decir sin problema. Un ratito voy a guardar también a los participantes de vuelta. Ahí está.
Bien.